Perdón, en el video no se parecía. Más fácil. Les comunico además que en la biblioteca hay un manual impreso donde está lo mismo, las mismas imágenes del video están en un manual. ¿Ya? Entonces, el articulador, ¿cierto? Que se enfrentaron con él, hay una pequeña variación, estas perillas son negras en el articulador que ustedes ven, pero eso no marca ninguna diferencia. Este es el broche que el doctor Parra hizo tanto hincapié que lo mantuvieran cerrados, porque ese broche, ¿qué hace en este articulador? Mantiene las ramas unidas. ¿En qué se traduce eso cuando ustedes están usando el articulador? Que va a llevar siempre los modelos, una vez que están montados, a la posición retruida de contacto. ¿Estamos? Así que esa es la importancia del brochecito. La rama mandibular, se fijaron que esta platina, ¿cierto?, está pegada con un material que parece que es estaño a la rama, para que sean todos los articuladores iguales. Ustedes pueden hacer un montaje de modelos que es traspasable a otro articulador del mismo modelo, el Whitney 2240. Los pines de orientación para la platina tiene unos hoyitos en la base, calzan ahí, y está el tornillo de fijación de la platina. La mesa incisal, el vástago incisal, mal llamado púa, que es una vástago incisal, y la punta roma, la punta redondeada, es la que contacta la mesa incisal. ¿Ya? En la parte superior, ¿cierto?, el vástago tiene una línea que está como en negrilla, es más negrita que el resto. Esa línea tiene que estar a nivel de la rama, porque en esa posición indica que ambas ramas del articulador están paralelas. Y este articulador trabaja con ramas paralelas. Una vista más cercana, lo mismo. Los elementos condilares, también se lo mencionó algunos el doctor Parra en la clínica, pero forman parte de la rama mandibular. Eso le da a este articulador la característica de ser arcón. Arcón es orientado a la anatomía de las articulaciones temporomandibulares. Eso en la fosa y forma parte de la rama maxilar. Esta fosa va a determinar la inclinación de la vertiente posterior de la evidencia articular y se fija con los tornillos, y además la inclinación de la pared medial o el ángulo de Bennett, que se fija con este tornillo. Eso en la rama posterior, cuando ya están los modelos montados. Ahí está el tornillo y la graduación de la inclinación de la pared medial de la fosa. Si da 0, no es ascendente, no significa que la pared medial de la fosa del paciente sea recta, sino que esta viene con una angulación previa. Entonces, para ese paciente que da 0, la inclinación de la pared medial de la fosa es lo que corresponde. Otra cosa que hizo hincapié el profesor, que la rama, en esta parte, donde está la fosa articular, tiene una graduación en grados que va desde 0 hasta 70. Y en la línea que marca los 50 grados, hay tallado aquí una F y una B, que significa que en esa posición deben fijar esta fosa previo al montaje del modelo maxilar, posición de arco facial. Y no está interesado en la clase, no tengo ningún problema con esta tarea. ¿Ya? La rama maxilar, fosa, ese es el tornillo que fija la platina, esos son los tornillos que fijan la inclinación de la fosa articular. Y ahí se ve los tornillos que fijan la inclinación de la pared medial. Y acá está el vástago. Ahí está una vista más cercana de la fosa, es desmontable. ¿Ya? La idea es que ustedes reciben un articulador limpio, cuando lo terminen de usar,
tiene que quedar limpio también, porque acuérdense que están compartiendo ustedes el articulador con otra pareja de compañeros. Ahí está, una vista inferior. Esta gomita está representada por una banda elástica negra en el articulador que ustedes usan. Ahí está la iluminación, ahí está la opción de arco facial, 50 grados. El arco facial, ¿cierto? Tiene esta barra transversa de donde nace este otro vástago por el cual circula esta nuez. Este para determinar, para fijar, ¿cierto?, la altura de del vástago de la horquilla de montaje. Han tenido problemas con estas nueces, ¿ya? Y a algunos les falta, ahí va una bolilla de presión, una bolilla estrellada, ¿ya? Tiene que estar, si no, se las vamos a reponer nosotros. Ya las pedimos, vimos que faltaban varias. Eso hace que la doble nuez no funcione como corresponde. Ahí está. En esta barra es donde tiene que descansar la rama maxilar, tiene que contactar. Si duerme el fragmento del yeso, se separa, se alteró el registro, porque no previeron ustedes que cuando el yeso fragua, sufre un proceso de expansión, una reacción exotérmica y además se expande. ¿Ya? Ahora, para no usar banda elástica, les sugiero que esperen un rato, mientras el yeso hace el fragor inicial, para que no se distorsione. Ahí está el naso, este tornillo se suelta, se retira el naso, se fija. Cuando está en el paciente, se suelta, se lleva hacia el paciente, a la curvatura del puente nasal, ya se fija. Este es el soporte, este es el punto de soporte anterior del arco facial. Dijimos que tenía 3 puntos de soporte, 2 posteriores, la olivoauriculares, uno anterior, el naso. Ahí está, en el caso de ustedes, el naso ya es parte de la barra transversa, así que no se les va a perder. O no debería perderse. Lo que no se puede perder es este tornillo. Los articulares vienen con sus partes justas, no sobra nada. Y espero que lo cuiden porque conseguirlo puesto es posible, pero un poco caro. Y a ustedes se les asignó un articulador que tienen que cuidar, no maltratar, no estropear, porque tiene que servir para futuras generaciones y para los compañeros que todavía no han hecho sus cosechas. El soporte de la horquilla, este es Winning, pero también viene uno del BioArc que calza. Ahí está puesto el tornillo que fija la platina mandibular, la horquilla de montaje. Podría ser con la cera estirada o solamente en la parte activa, lo que les sea más simple. No se traben en este proceso de poner la cera en la horquilla porque no es algo determinante. Solamente hay que tener presente que necesitamos un motor, dijimos 2 láminas y 3 láminas del sector posterior para compensar la curvatura del plano cruzado del modelo. ¿Ya? Y estas olivoauriculares, ustedes vieron que tienen las perforaciones, esas perforaciones se corresponden con estos pines laterales de cada fosa articular. Así se mantiene fijo el arco facial, la rama maxilar, para hacer el montaje del modelo. Ahí están las perforaciones. Deben quedar por sobre el plano que determinan los brazos de vigila del arco facial. Ahí tenemos nuestra paciente. Todo colorado. Primero que todo, ¿cierto? La impronta de las caras bucales es la cera. ¿Ya? Y junto con eso, esa posición tiene que ser estable. Porque llega la cera plástica, aboca hacia la impronta, considerando que este vástago debe ser continuar el plano cenital medio de la cara facial.
así. Echa la impronta, retiran la horquilla, la enfrían en agua y la vuelven a poner en posición. Las oligomodulares, le enseñamos que hay que poner aquí un dedo de guante, ya para que la grasitud del conducto externo no impregne la oliva auricular con cerumen. Ahí está, el conducto. Y además recuerden que esta cosa tiene esta dirección, esa y luego esa dirección. Por lo tanto, yo les dije, al momento de retirar el arco facial de la cara del paciente, se suelta el naso, se retira y se fija. Se sueltan los 3 tornillos del arco facial, el arco facial se hace bajar, de la manera de sacar los dientes de la impronta, ya, lo llevan hacia adentro, hacia atrás, ¿cierto? Para desenganchar aquí la oliva, y luego se abre y se retira. Ya, ese es el que hay que eliminar. Ya, ahí está. La doble nuez, fíjese cómo está esta. La zona curva hacia la izquierda del paciente. Y se aprieta. Primero esto, una vez que está cerca de los labios del paciente, sin tocarlo, se aprieta aquí. Y la mano izquierda usted toma el rastro de la horquilla para hacer el torque, no se distorsione la posición, y luego fijar esta nuez. Primero la doble nuez, después la nuez. ¿Estamos? El paciente lo único que hace es cobrar sujetando la horquilla en posición contra el canal musal. Ya tenemos todos los tornillos apretados, ajustados. Ahí está el paciente. Y cuando hacemos esto, tiene que mantenerse en contacto de la horquilla con la cara musal. Esto tiene que ser cortito porque, si es cierto, no pesa tanto, no produce dolor. La presión que hace el gimnasio en esta zona, a algunos pacientes les produce mucho dolor. Y además recuerden que este arco facial, como ha venido dentro de la conducto auditivo externo, todos los ruidos se transmiten y se amplifican. Retirado del paciente, como les dije, se ubican en la rama maxilar. Y eso lo hacen aquí en la manita. Primero una oliva con el vástago lateral, luego la otra. Y luego fijan estos tornillos anteriores. Así se mantiene el arco facial en posición. ¿Cuándo está correcto? Cuando la inclinación de la horquilla de montaje es de arriba abajo, de atrás hacia adelante. Y debiera quedar centrado en la mesa incisal. Ahora, este montaje se puede hacer prescindiendo de la rama mandibular, porque en este momento lo único que hace la rama mandibular es ser un soporte. Pero ya que no estamos usando un soporte y que tenemos este soporte telescópico de la horquilla, lo vamos a mantener armado. Ahí está. Vista posterior. Ahí está el vástago de la horquilla descansando en la mesa incisal. La posición de montaje, FB, la inclinación. En esa posición los cóndilos tienen que estar apegados a la pared posterior. El que está separado de la rama mandibular, así se podría hacer el montaje. Ya, pero acá vamos a ubicar entonces el modelo sobre la horquilla, el modelo dilatado, tiene que estar estable, y falta poner acá la platina, esa platina. Para el tornillo está esta rosca metálica, para los pines de orientación están esos dos agujeros acá abajo que tienen la base de la platina de montaje. La platina de montaje tiene retenciones. Si alguno le tocó alguna que tenía yeso, se moja esta platina, se humedece el yeso y se retira con una espátula de cera o de flor, desplazándolo hacia el lado. Y sale y queda limpiecita para eso.
hay espacio suficiente para la retina y para el yeso montaje, que va a ser el caso de ustedes. Yeso taller, ahí está el yeso taller, cremoso, como la crema espesa del empleo. Ya, para que cuando ustedes cierren la rama sobre este montículo de yeso taller, la presión que hace la rama no haga que el registro se altere. Recuerden poner yeso en la base y también en las retenciones de la retina, como por ejemplo. Luego se cierra hasta que la parte anterior de la rama maxilar descanse la barra transversa de la arcofacial. Y ahí se espera que el yeso fragua. Después le pondrán más yeso si falta. En este caso, claro, lo pueden amoldar una vez que está fraguado el yeso. En esta etapa se sugiere que no, porque cualquier movimiento que hagan ustedes del modelo va a alterar el registro. Y ya no se va a aparecer el modelo. Ahí está. El modelo facial, ahí quedó montado este montaje del modelo maxilar. Para el montaje del modelo mandibular ahora hay que hacer una oblea de cera. La oblea de cera es una lámina doble de cera que se extiende desde el mesial del canino hasta el último molar, ¿ya? Y abarcando 3/4 partes de la cara dorsal de los dientes. Además tiene que llevar un refuerzo central. Está ahí, no se ve muy bien, pero aquí se ve. Ese refuerzo es para que cuando ustedes plastifican esta zona, la zona activa de la oblea, y el paciente muerda, en realidad tiene que cerrar, ver las láminas calibradas que están puestas en la parte anterior. Entonces, el exceso de cera fluye hacia la parte palatina, a hacer que este registro se distorsione. Por lo tanto, dijimos 3/4 partes de la cara dorsal, de tal manera que el exceso que está de cera aquí fluye hacia el vestibular. Y el registro tiene que ser delgado, casi translúcido, sin perforaciones obviamente. Si se perfora, la misma oblea le botean cera en la parte activa y la parte que da cera al modelo inferior y lo vuelven a tomar. ¿Cuándo va a tomar registro? Cuando le logramos al paciente encontrar el primer contacto motor, y van a aumentar 2 láminas después de que encontraron ese contacto que se marca como papel articular, ese contacto que hace que el papel alusa se rompa. Lo detectaron, lo registraron en una ficha y aumentan 2 láminas del manojo de láminas de calidad que ustedes tienen. Esa lámina de calidad, ese es el tornillo serrucho que yo decía, polietileno grueso y un tornillo que lo fija. Ahí están puestas las láminas, una buena cantidad para asegurar que hay no oclusión, pero a la medida que pasan los 7 minutos empezamos a retirar láminas hasta que encontremos el primer contacto. ¿Ya? Miren la cantidad de láminas que hemos removido, ahí el paciente tiene contacto dentario. ¿Cómo lo sabemos? Usamos papel articular, usamos papel alusa. Aumentamos entonces en 2 láminas la altura de este manojo de láminas que hasta la parte anterior. Ahí está. Tiene 1 centímetro de ancho, 1 centímetro, 10 milímetros. He visto uno que tiene como 5 centímetros de ancho. Están mal hechas. Y tampoco sirven las de radiografía, de mica, no, tiene que ser polietileno porque este material es resiliente. Por lo contrario, activa reflejos en la musculatura mandibular. Y eso podría distorsionar la posición en la que el paciente muere. Ahí está. Aquí debería verse un video en que determinamos la posición, la altura de láminas, vamos a tomar registro y el paciente tiene que hacer un ciclaje. ¿Ya? El que muerde
¿cierto? Y lleva adelante la mandíbula con contacto hasta el vis a vis varias veces. ¿Ya? Porque en el proceso de tomar el registro vamos a hacer el mismo procedimiento. Eso hace que el registro se rompa al mismo tiempo, se deforme. ¿Por qué no? Otra razón, más de peso. Porque no está en contacto, pero igual se podría formar. ¿Qué hace que no se deforme? Juega de atrás. Sí, acá. ¿Qué hace que el registro no se deforme mientras está tomando el registro? ¿Qué hace que la oblea de cera no se deforme? Estamos en clase, lo dije hace 5 minutos, pero como usted no está pendiente, yo le digo preguntar a alguien que salga y atienda lo que le llama tanto la atención en este momento. Pero lo que está haciendo es distraer a su compañera y ya son todos los que no cachan lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, ese es el registro. Así tiene que quedar. Muy delgado, casi translúcido, pero sin perforación. O sea, cuando está perforado se ve ahí una ventanita en que el color es más nítido. Si eso pasó, aumentamos una lámina de la que tiene que poner el paciente, boteamos cera en la parte inferior de esta olea y lo volvemos a tomar. Ya para que quede así, muy delgadito. Y se maneja con una pinza. ¿Ya? Se retira de boca con una pinza. Se enfría un poco con la jeringa de aire antes de retirarla y luego lo llevan al agua fría. Y lo mantienen en agua fría en una taza de goma. Tiene que haber 2 tazas de goma por box. En una ponen agua fría y depositan ahí el registro una vez obtenido. Bueno, una taza de goma, agua fría, el registro. Y nada de igual. Luego se invierte el articulador, se coloca la oblea de cera sobre el modelo maxilar, se coloca el modelo mandibular sobre la oblea de registro, que he tomado, y tenemos que hacer una línea, ahí está, tiene que estar estable en todas sus dimensiones. ¿Ya? Ambos lados contactan plenamente y el modelo está estable sobre esta oblea. Luego hacemos unas líneas a nivel irregular, una línea larga, esta con regla, ¿ya? Una a cada lado a nivel de premolares, una a nivel de los incisivos. Ahí, y al otro lado. ¿Cuál es la idea? Esas líneas nos van a permitir ahora ubicar el modelo mandibular sobre el maxilar sin la oblea del registro. ¿Ya? Y en esta etapa, ahí están. Ahora hay que medir la altura del zócalo a la platina o a la rama mandibular. ¿Ya? ¿Cuánto mide? ¿Qué espacio hay? Con los modelos superpuestos sin registro. Y nos va a dar una cantidad, no sé, 45 milímetros. Ponemos la oblea de registro nuevamente, ponemos el modelo sobre el registro y volvemos a medir. ¿Cuánto mide ahora? En el mismo lugar donde midieron antes. Desde el zócalo a la platina, a la rama, la referencia que ustedes eligieron de la rama mandibular. ¿Y cuánto va a ser cuánto va a medir ahora? Más, menos. Menos. Tiene que medir menos, porque pusimos cera aquí entre medio. Entonces los dientes de ellos no están en contacto entre sí. Pusimos cera y el modelo quedó más arriba.
¿Cuánto más arriba? Puede que sea un par de milímetros. ¿Ya? Entonces, en vez de 45, ahora vamos a medir 43. Soltamos este tornillo, ¿ya? Y hacemos que esta rama baje respecto al vástago, ¿ya? Hasta que aquí, donde midieron, mida otra vez 45. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Y ahí fijan el tornillito, ya, y ahí quedamos listos para poder cementar el modelo. Preparan nuevamente yeso cremoso, ahí está, ya no está en la línea negrilla, está más abajo. En realidad lo que hacemos es desplazar la rama maxilar hacia abajo, pero lo que ocurre es que el vástago como que va creciendo y aumenta la distancia entre las ramas. ¿Cuánto? Lo suficiente para que el zócalo, el modelo, la rutina, exista la misma distancia que cuando el registro no estaba en tercero. Yeso cremoso, modelo hidratado, cerramos el articulador y esperamos que el yeso frappe. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener? El roete, la oblea de registro va desde el especial del canino hasta el último molar, a ambos lados. Y tiene que determinar esa extensión, una posición estable del modelo mandibular. ¿Ya? Y ustedes tienen que asegurarse que está estable. Vean con sus deditos, presionen y vean que el modelo está estable, que el modelo está estable sobre el registro. ¿Por qué? Porque en esta etapa, que es la etapa de la verdad, a veces hay contacto en la parte anterior solamente. ¿Por qué? Una de las razones es el registro era muy corto. Otra razón es que cuando ustedes tomaron el registro, la oblea no estaba bien posicionada y quedó un poco más atrás o a un lado, entonces la posición que da no es estable. Y lo otro es que cuando prepararon el yeso montaje, estaba como masilla, hubo presión, y esa presión se transmite desde la rama mandibular al yeso y desestabiliza el modelo sobre el registro. ¿Cómo vamos a ver si nuestro montaje de modelos está bien realizado? O sea, lo mismo de la clase. ¿Cómo deben ser los contactos dentarios? Más fácil que eso. Ustedes sueltan el broche, ¿ya? Sueltan esos elastiquitos de la manera que la rama maxilar tenga movilidad y reproduzca la máxima intercompresión de su paciente. Si no da la máxima intercompresión, el montaje está mal. ¿Ya? Y entonces no estamos frente a su paciente, es otro paciente. Tiene que reducir la PMI, si no el montaje está mal. ¿Ya? Y una vez que tenemos esto listo, ¿ya? El yeso formado, que quiere elaborarlo un poco más, estamos listos para programar el articulador. Y dijimos que programar el articulador era individualizarlo, ¿ya? Traspasar las características anatómicas de su paciente a este análogo mecánico del sistema masticatorio. Y para eso vamos a ocupar más cera, una lámina más de cera. Y esta lámina va a ser triple en un lado y doble en el otro. No corten 3 capitas de cera y la vayan fundiendo una sobre la otra. Plastifiquen la lámina, ¿ya? Doblan una punta, ¿ya? Menos de un tercio sobre la lámina y luego la otra parte sobre esa que ya doblada. Entonces va a quedar una parte con 3 y la otra parte con 2. Hacen eso 2 veces y tienen la oblea de registro que necesitan para programar este articulador. ¿Vamos? Esta oblea sí puede cubrir hasta los 16. ¿Ya? La otra le hicimos un sacado aquí adelante. ¿Para qué? Porque dijimos especial del canino y no hasta los 16.
Porque había que poner las láminas calibradas. El registro se toma con las láminas calibradas puestas, para que el paciente tenga un tope y no rompa el registro, no llegue a la baja ingresación. Por eso el registro anterior tenía un sacado acá, pero ahora no necesitamos eso. Ya. Hacemos la lámina triple a un lado, al lado de no trabajo y doble al lado de trabajo. Y pedimos al paciente que desplace hacia un lado. Lo ideal era hasta vis-a-vis de los caninos, pero a veces, sobre todo los pacientes que tienen tratamiento de ortodoncia, ese desplazamiento lateral es muy corto. Entonces, marcamos la línea media dentaria aquí arriba y luego marcamos una línea a 5 milímetros a cada lado. ¿Ya? Esa línea dentaria la traspasamos al inciso inferior, que no siempre calzan las líneas medias superior e inferior o maxilar y mandibular. Entonces, la idea es que el paciente se entrene haciendo, moviendo hacia un lado, haciendo coincidir esta línea con esa. Y entonces ya tenemos un registro en lateralidad y un registro en lateralidad contraria. Son registros de lateralidad de 5 milímetros de lateralidad, cantidad suficiente para que en ese movimiento lateral los cóndilos articulares se desplacen. Eso es lo que tenemos que registrar realmente. ¿Qué posición adopta el cóndilo cuando el paciente hace lateralidad? Y en base a ese desplazamiento lateral, ahí está en lateralidad, sí, aquí aumentó el resalte, aquí está vis-a-vis. ¿Ya? Colocamos la oblea del modelo maxilar, soltamos todo, el broche, las bandas elásticas, todo. Colocamos en la rama maxilar, está el modelo, ponemos el registro y luego ponemos el modelo antagonista. Y observamos qué pasa. Si es el registro derecho, tenemos que observar lo que pasa en la articulación izquierda. Y vamos a encontrar que el elemento condilar ya no está en contacto con el techo. ¿Ya? Tampoco está en contacto con la pared medial ni con la pared posterior. ¿Qué hay que hacer entonces? Para fijar ya, el techo de la fosa y obtener la inclinación sacrocondilar del paciente, soltamos ese tornillo que está ahí atrás y la articulación va a caer sobre el cóndilo. Si está bien ubicadito, cae solito. ¿Ya? Y en esa posición vuelven a apretar el tornillo. Y con eso ya tenemos la lectura de la inclinación sacrocondilar de la articulación izquierda. Y luego sueltan el tornillo del Bennett que está grande y mueven toda esta pieza. En realidad, esto lo están moviendo, aproximando la pared medial al cóndilo, hasta que lo toquen, sin hacer fuerza. Toca y fija. Y ya tenemos programada esa articulación de acuerdo al registro que tomaron de su paciente. ¿Ya? Se repite lo mismo en la articulación del lado contrario y luego ustedes proceden a leer cuántos los valores que dio. En inclinación sacrocondilar, vamos a la lectura. ¿Cuánto dice? ¿Dónde está la línea negra? Aquí está. Es más que el Facebook, porque el Facebook era 50 y este da 55. ¿Ya? Eso se anota en el zócalo del modelo. Y luego ven cuánto es, ahí está la pared medial, la aproximan al cóndilo, que toque, ahí está tocando, y leen cuánto dio, cuánto dice que dio. 5. Esos valores se anotan. Ahí está. ¿Ya? Para Federico Pérez tenía 5 y 55 de inclinación sacrocondilar. No tiene 55 y 10, dice ella. No hay 10. Pero ahí están anotados. Entonces, ustedes retiran los modelos del articulado y cuando lo quieran usar con su paciente, saben que tienen que graduar la inclinación sacrocondilar en esa articulación en 55 y 10. Lo mismo se hace al lado contrario.
Los valores obtenidos ya se registran en el zócalo para poder adaptar el articulador, individualizar el articulador para las características de su paciente. Cada vez que lo vayan a usar con él. Cada paciente tiene graduaciones distintas. Entonces estamos en condiciones de hacer el paso siguiente, que sería el análisis funcional. ¿Ya? El análisis funcional se hace, bueno, para comprobar si estamos en PMI o si se logra PMI, vamos a usar alusa y papel de articulador. Después de eso podemos hacer el análisis funcional de la. ¿Dudas? O sea, lo mío sí es como de